para revisar los pormenores de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, tanto en las últimas horas como lo que se viene. Estamos con Guarequena Gutiérrez, representante del presidente encargado de Venezuela en nuestro país. Guarequena, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias por ser una ventana comunicacional, porque en Venezuela hay un blackout informativo, no hay libertad de prensa, no hay luz eléctrica, no hay señal de internet, así que nosotros siempre damos gracias a todos los medios de comunicación que son una ventana para lo que está pasando en Venezuela. ¿Cómo ven ustedes lo que ha ocurrido en las últimas jornadas? ¿Ustedes se sienten que están en mejor pie o peor pie de lo que estaban antes? Cada minuto que pasa estamos más cerca de que se logre el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Un minuto más de Nicolás Maduro en usurpando el poder. Son vidas venezolanas que caen, son personas que no tienen acceso a un tratamiento médico, son personas que no pueden tomar ni siquiera agua potable. O sea, cada minuto que está Nicolás Maduro en el poder solo va a traer miseria al pueblo venezolano y va a hacer que la diáspora aumente. No en vano, hoy en día somos la comunidad número 1 de extranjeros en Chile. Sí, agradecemos mucho que estemos acá, sin embargo, uno lo que más quiere es volver a su país. Y las razones por las que hemos salido de nuestro país son razones buscando mejor calidad de vida. Y es muy triste que tú tengas que buscar calidad de vida y sobrevivir fuera de tu país y no en tu tierra que te vio nacer. Pues todavía están toda su familia viviendo ya con tantos problemas. Sí. ¿Y cómo lo toma el régimen? Las medidas que ustedes han tomado, ¿se ha calificado por parte de algunos de oposición como golpe de Estado? ¿Ustedes han descartado que haya sido un golpe de Estado? Un golpe de Estado es cuando a un presidente legítimo se le derroca. Y el único presidente que tiene Venezuela es el presidente encargado, el presidente constitucional, atendiendo el artículo 233 de la Constitución, de nuestro marco legal, es el presidente Juan Guaidó. Una de las novedades de estas últimas horas es la reaparición de Leopoldo López, líder que está más que nada en bajo perfil. Eso denota que quien gobierna en Venezuela y quien tiene las facultades competentes de un presidente es Juan Guaidó, porque Nicolás Maduro lo dijo y lo decía hasta Diosdado Cabello. Guaidó, si eres tan presidente, ¿por qué no liberas a Leopoldo? Y Leopoldo está libre. Entonces esto es una muestra de poder, un gesto simbólico. Esto es un gesto de poder. ¿Y en qué rol va a asumir él? Porque claramente Leopoldo López ha sido uno de los... Es un líder que está buscando la Operación Libertad, como todos los diputados de la Asamblea Nacional, como todos los líderes de Venezuela en este momento, están valientemente en la calle, como el pueblo venezolano, muy valiente en la calle. Ayer fueron reprimidos muy fuerte. Hasta este momento se estima que van 4 fallecidos por todo lo que sucedió ayer. Lamentablemente nosotros tenemos tiempo denunciando la presencia de grupos armados al margen de la ley, que son los paramilitares, que son los llamados colectivos. Son personas violentas, sin ningún tipo de inducción militar, son brazos armados de Nicolás Maduro. Eso es lo que ocurre. ¿Gozan de impunidad estos grupos? En Venezuela reina la impunidad. En Venezuela al que comete delito se le premia con un arma, con un fusil, hasta con un cartel del narcotráfico, como todas las vinculaciones que tienen con el narcotráfico, con el terrorismo, con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hasta incidencia de Hezbollah dentro del territorio venezolano. Y a quien quiere un país democrático, entonces lo encarcelan. En Venezuela hay más de 1000 presos políticos. La liberación de Leopoldo López fue a plena luz del día, fue porque hay un claro quiebre de la Fuerza Armada Nacional que no reconoce a Nicolás Maduro como un presidente, porque el presidente es Juan Guaidó. ¿Qué esperaban con el supuesto levantamiento militar del día martes? ¿Se esperaba que se levantaran más de ellos o esto fue tal cual como estaba planificado? La planificación de nosotros tiene 3 elementos fundamentales y es nuestro foco: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Nosotros seguimos trabajando por esto y vamos a seguir trabajando por esto hasta que se dé el cese de la usurpación y hasta que todos los venezolanos nos devolvamos a nosotros mismos la democracia y el país que merecemos. Bueno, tanto el presidente encargado Juan Guaidó como el dictador Maduro han manifestado que las Fuerzas Armadas están de su lado. ¿Cuál es la verdad? Es difícil, sobre todo en nuestro caso. Nosotros no estamos importando, por ejemplo, funcionarios de tropas de otros países. Ellos sí. ¿Desde dónde? ¿De Cuba? De Rusia, de Cuba, hasta de China. Tú entras a Fuerte Tiuna. Yo como venezolana tuve que entrar a buscar un carnet militar y no sabía si estaba en China o en Venezuela. Hasta las señales de tránsito están en cantonés, en mandarín, realmente no lo sé. Pero eso es territorio venezolano, eso es falta de soberanía, eso es traición a la patria. Nosotros no estamos importando funcionarios, los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que estuvieron antier y que siguen estando con el presidente Juan Guaidó son venezolanos. Ahora, los que rodean a Nicolás Maduro, uno no puede saber si realmente son venezolanos. Hace menos de un mes, el SAIME manda a China más de 1000 pasaportes venezolanos. Y los venezolanos que estamos fuera de Venezuela nos cuesta tener nuestro documento de identidad.
Entonces realmente hay que saber quién rodea a Nicolás Maduro, ¿son venezolanos o no son venezolanos? Y además, ¿quién es tan leal de los que están alrededor de Nicolás Maduro? Esa es otra gran pregunta. Bueno, a propósito de esto mismo, hay más o menos un consenso transversal en que Maduro va a seguir en el poder en la medida que tenga el apoyo de la fuerza. ¿Qué está frenando que pierda ese apoyo? Que todavía pareciera tenerlo porque al menos se sigue manteniendo en el poder. Se sigue manteniendo acorralado. Hoy tuvo que hacer un evento en la mañana, como te digo, no se sabe si son venezolanos. Rodeado de militares. Rodeado de militares, de uniformados. A lo mejor ni siquiera son venezolanos, ni siquiera son uniformados, ni siquiera son personas de la Fuerza Armada Nacional. Son muchos, son colectivos que son paramilitares y para policía, que les dan un uniforme, hasta les dan un arma y no tienen ningún tipo de inducción, y lo que salen es a matar a los demás venezolanos. Entonces son asesinos a sueldo. Hay que ver realmente cuál es el apoyo que tiene Nicolás Maduro. Que el presidente Guaidó siga en la calle, eso denota que no tiene poder. Que Leopoldo López haya salido, que los líderes de la oposición estén afuera, los líderes del gobierno, los líderes de la Asamblea Nacional, los diputados estén afuera, eso quiere decir que quien gobierna en el país es un sentimiento democrático, un sentimiento que queremos que vuelva a la democracia y que se respete la Constitución, sobre todo que se respete la Constitución, y eso, actuar dentro del marco legal, es lo que ha hecho que tantos países apoyen al presidente Juan Guaidó. Justamente ahí quería apuntar, ¿para ustedes ha sido crucial o qué tan relevante el apoyo de muchos países del Parlamento Europeo? Es fundamental que nos apoyen, es fundamental que nos apoyen, y no es un sentimiento de que nos apoyen de forma porque nosotros lo pidamos unilateralmente, es porque lo pedimos con la Constitución en la mano. Estamos actuando dentro del marco legal de lo que es el ordenamiento positivo en Venezuela. ¿Podría ese apoyo estar frenando que, por ejemplo, el líder Juan Guaidó, el presidente encargado, esté preso, por ejemplo? Ya no está preso, está libre. No. La presión de los países está generando que Maduro no encarcele a Juan Guaidó, por ejemplo. Acá la transición se va a dar con el apoyo de todos, de los venezolanos, de la Fuerza Armada Nacional, de la comunidad internacional, de todos los organismos que defienden los derechos humanos. Nosotros dijimos y lo repetimos, celebramos el informe que dio la alta comisionada de los derechos humanos, una radiografía de lo que pasa en Venezuela, y gracias a toda la presión internacional que se dio en Cúcuta el 22 y 23 de febrero, está empezando a entrar la ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja está entrando por toda la presión que se hizo, gracias a Chile también, al presidente Sebastián Piñera, gracias al presidente Duque de Colombia, al presidente Jair Bolsonaro de Canadá, de Brasil, al primer ministro de Canadá también ayudó muchísimo, al presidente Trump de Estados Unidos, al presidente Macri de Argentina, a la Unión Europea. Esto es un apoyo de todos, esto es un esfuerzo de todos y de los venezolanos. Acá los venezolanos han sido muy valientes. Y yo le quiero hablar directamente a la comunidad que represento, que son los migrantes venezolanos en Chile. Ser migrante es una forma de ser valiente. No es fácil salir del país, entonces también mantengámonos con fe, con esperanza, con optimismo de que vamos a volver a Venezuela, a reconstruirla. Necesitamos paciencia, estamos cerca. Nicolás Maduro tiene un pie fuera de Venezuela en este momento. ¿Qué le parecen las críticas a los líderes del movimiento de oposición cuando hacen el llamado a la gente que salga a la calle? Los acusan de responsables, que eso podría ser un baño de muerte. ¿Qué les parece a ustedes? El baño de muerte lo pone Nicolás Maduro quedándose en el poder. Venezuela todos los días, todas las noches, que estas personas que reclaman y que critican eso se acuestan a dormir plácidamente sobre sus almohadas. Que tengan en sus mentes que en Venezuela hay más de 100 muertos. Cada día, no estamos hablando de una vez al mes, no es una cifra anual, es una cifra diaria. Cada 24 horas Venezuela pone 100 muertos. Esto no es justo, y no es justo y es delicado que lo que pasa en Venezuela no sea solamente un tema de Venezuela, esto es un tema de estabilidad de la región. Para ustedes mismos, para Chile, seguir recibiendo migrantes no es la mejor forma de tener una población migrante. No es la mejor forma que tú no sepas cuántos venezolanos más te van a llegar. Y además, con todas las limitaciones que tenemos nosotros los venezolanos para sacar cualquier documento, hoy en día se va a pedir el tema de antecedentes penales. Para nosotros sacar un antecedente penal, para llevarlo a una embajada que además está usurpada, para que la legalicen, para luego pedir una visa, eso para nosotros es muy difícil. Entonces, nosotros no queremos seguir en esta situación ni tener que estar hablando con los gobiernos a ver cómo se facilita el problema migratorio de los países que nos reciben, que estamos muy agradecidos que nos reciban. Nosotros lo que más queremos es regresar a nuestro país y no tener este tipo de vicisitudes que vivimos como migrantes. Nosotros queremos regresar a nuestro país, tener que usar nuestra cédula para todos los procesos que tengamos que llevar dentro de Venezuela, reconstruir, aportar a la democracia del mundo entero.
La restitución de la democracia en Venezuela va a ser un aporte para la humanidad, un aporte para la defensa de los derechos humanos. Bueno, que mencionabas el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, en donde se establece claramente que sí se están violando los derechos humanos. ¿Ustedes creen que ese apoyo o que ese informe ha sido suficiente o habrían esperado una acción no solo de la presidenta Bachelet, sino que de organismos internacionales en general? Nosotros con que se salve una vida, con que se salven las vidas de los venezolanos, nosotros sentimos que se nos está ayudando y que se nos está apoyando, más que como venezolanos, como humanos, como los que son padres de familia. Yo tengo familia en Venezuela, tengo hermanos, tengo tíos. O sea, esto es importante. Después del informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Nicolás Maduro decidió que sí, que le iba a dar paso a la Cruz Roja. Y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos fue por la presión internacional que hicimos. Yo misma desde acá le pedía que fuera a Venezuela y que si ella no iba a ir en última instancia, que enviara a una comisión. Y de hecho envió una comisión y la comisión dijo claramente lo que está sucediendo. Entonces, posterior a ese 11 de marzo fue que dijo Nicolás Maduro que sí tenía que entrar la Cruz Roja porque había presión internacional. Eso es lo que nosotros necesitamos en Venezuela. Necesitamos que haya más presión internacional, necesitamos las sanciones económicas también. Muchos cubanos entraron a Fuerte Tiuna a decirle a los funcionarios, a los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que entregaran sus armas para dárselos a los colectivos. ¿Sabes por qué? Porque están ahorcados económicamente y no tienen cómo comprar más armas. Entonces sí han funcionado las sanciones económicas a favor de la defensa de los derechos humanos. Entonces es necesario que siga existiendo más apoyo de la comunidad internacional y que se sigan sumando más países. Invitamos a muchos países que vean lo que está pasando en Venezuela. Ayer la imagen de la tanqueta, ¿qué le parece? Que salió atropellando y matando a la gente. ¿Qué le parece las reacciones del expresidente Pepe Mujica a propósito justamente de esas imágenes? En donde él señala que no hay que ponerse delante de las tanquetas y que si se sale a la calle se están corriendo riesgo. Mira, realmente en mi posición de diplomática te puedo responder una cosa porque así estoy llamada a hacerlo. Yo solamente invito al expresidente Mujica que recuerde los años de dictadura que él también vivió. A ver si una tanqueta lo atropellaba y su respuesta fuera no ponerse delante de una tanqueta. Entonces, para no morirse, no nacer. Esa sería la lógica de él. Eso sería... No te enfrentes a Nicolás Maduro porque te pueden reprimir. Pues nosotros siempre vamos a salir a la calle, en la defensa y cada día salen más y más venezolanos. A veces hay un vacío comunicacional porque, como te digo, a veces no hay ni siquiera luz eléctrica para transmitir. ¿Bloqueadas las redes sociales o ayer, fue momentáneo? No, ellos la bloquean y de repente les dan y de repente bloquean. Ayer hubo un vacío en Twitter, por ejemplo, y en Facebook, pero luego tuvieron que poner la señal y a través de eso uno se va comunicando. Pero es difícil saber lo que está pasando en Venezuela. A veces los que estamos fuera de Venezuela sabemos más de los que están adentro, porque además el que está adentro también está haciendo periplos de un lugar a otro a ver dónde consigue comida, dónde consigue gas, dónde consigue luz eléctrica, dónde toma agua. Entonces muchas de las comodidades que tenemos fuera, aunque es difícil estar fuera de su país, no las tienen los que están adentro. Entonces a veces un celular, tú no puedes agarrar un celular en la calle y ver qué pasa, porque te roban o te matan por un celular. Son cosas difíciles de dimensionar estando acá. Ahora, también hay un problema de comunicación respecto a las fake news. Hemos visto y a nosotros nos cuesta distinguir qué noticias son verdad o qué no. Los fake news son súper contrapuestas las informaciones que llegan. Sí, entonces, los invitamos a seguir las redes, que sean las redes legítimas. @JGuaidó, @presidencia_piso _BE, mis redes que son @Guarequena, las redes de la diáspora venezolana, de la Comisión de la Diáspora, de la Comisión Presidencial de la Diáspora Venezolana, y redes como ustedes, como los medios, como gente seria, porque realmente hay muchísimas noticias falsas, que esto es parte de lo que es el régimen cubano, que tiene 60 años manipulando la información y haciendo creer información que no es. Ya, pero por otro lado también tenemos a Estados Unidos, por ejemplo, afirmando que Maduro está a punto de subirse a un avión para irse y Rusia lo evitó. No, tenemos certeza, Rusia lo desmiente, entonces es complicado. ¿A quién le creemos? Yo le creo a mi presidente encargado, Juan Guaidó, y dijo que había noticias que eran totalmente ciertas y todo esto existió. Hubo este plan y sigue estando el plan. Porque con quien más se está hablando también sigue alrededor de Nicolás Maduro y también quiere que Nicolás Maduro se vaya. Nicolás Maduro, mire, esta mañana conversaba con la embajadora de Venezuela para Guatemala, María Teresa Romero, y hacía un símil. Maduro está nadando en este momento herido en una piscina con muchos tiburones.
Ahí te la dejo. O sea, en cualquier momento entre ellos mismos se lo van a devorar. ¿Qué viene para ustedes? ¿Cuáles son las próximas acciones que Las próximas acciones son mantenernos en la calle, mantenernos cohesionados, mantenernos unidos hasta que se dé el cese de la usurpación y podamos tener un gobierno de transición y enseguida llamar a elecciones libres. Lo que más queremos los venezolanos es elegir nuestro propio destino, que no nos vengan a imponer desde Cuba, ni desde Rusia, ni desde Irán, ni desde China, ni de ningún país, que es lo que nosotros vamos a hacer como venezolanos. Queremos volver a ser una patria soberana, un país grande, un país que decide por sí mismo el destino de su país. ¿Tienen trazado o por lo menos más o menos pensado cómo podría ser este proceso de transición? Porque claramente con Maduro en el poder no se dan garantías de un proceso Es que nosotros no podemos ir a unas elecciones con Nicolás Maduro. Tenemos que dar el cese de la usurpación, es que se vaya Nicolás Maduro, luego comenzar el gobierno de transición e ir a unas elecciones libres. Pero las elecciones libres pasan porque Nicolás Maduro no está en el poder. Pero suponiendo que sale el poder Nicolás Maduro, ¿cómo se organiza, cómo se da la certeza y la tranquilidad para que todos puedan confiar en un eventual nuevo proceso de elecciones? ¿Han pensado más o menos Hay que cambiar todo lo porque que... están todos cooptados por este mismo. No, pero es que hay que cambiar. En Venezuela, en este momento, es el Estado, excepto la Asamblea Nacional, son unos grandes delincuentes todos. Entonces, en este momento hay que cambiar toda la estructura del Estado y ya está listo y aprobado por la Asamblea Nacional nuestro poder legislativo, el único además legítimamente electo. Está aprobado el Estatuto del Gobierno de Transición y la semana pasada justamente uno de los vicepresidentes de la Asamblea Nacional manifestó cómo va a ser el calendario electoral y cómo se van a construir las garantías necesarias para que sean unas elecciones libres, unas elecciones transparentes. Hay que cambiar toda la estructura del CNE, hay que publicar el registro electoral permanente, tenemos que ir Mira, primero hay que registrar a la diáspora venezolana, que ni siquiera está registrada. Hay que sacar un montón de muertos. En Venezuela los muertos votan. O sea, ni siquiera han depurado el registro electoral permanente. Tenemos que llamar a observadores internacionales que garanticen que realmente se está llevando bien el proceso. Hay que auditar, las máquinas, la parte técnica. Bueno, en las últimas elecciones sí habían observadores internacionales, pero no sé si dan tanta confianza, salvo al sector que está organizando una elección. Creemos que Rodríguez Zapatero no es un buen garante de algo lo que está pasando, por ejemplo. Tiene que ser unas personas que generen confianza en la comunidad internacional y en los venezolanos. Lo más importante en este momento siempre somos los venezolanos, la confianza, y es la confianza que nos genera nuestro presidente encargado Juan Guaidó para seguir adelante con todos los pasos que él nos está llamando a pedir en este momento. Es mantener en la calle, se está llamando a paros escalonados hasta que se dé el paro total, el paro general en el país, para de esta forma también presionar. Siempre nuestras vías son pacíficas, siempre son dentro de la Constitución, el paro está amparado en nuestras leyes, así que vamos siempre dentro de formas pacíficas. Aquí la violencia la pone Nicolás Maduro. Finalmente, independiente del problema político, que es gravísimo, y una eventual salida de Maduro del poder, la crisis económica, sanitaria, humanitaria es terrible y va a seguir por un lado. ¿Ustedes tienen mientras esté Nicolás Maduro en el poder, no va a haber solución que dé un paliativo a la crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela. Por eso nosotros nos urge, más allá de lo político, la ideología, a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, sobre todo los que están dentro, sobre todo a los niños, a las madres, a las personas de la tercera edad, a los pacientes oncológicos, les urge que Nicolás Maduro salga del poder, porque él es la tranca incluso hasta que se reciba más ayuda humanitaria. El proceso de depurar todas las instituciones, de concretar estas elecciones del próximo gobierno va a tardar. Entonces, ¿ustedes tienen pensado algunas medidas inmediatas para poder abordar esta crisis que ya no da para más? Nosotros tenemos paralizado ayuda humanitaria en Curazao, en Brasil, en Cúcuta, o sea, y necesitamos más ayuda humanitaria. Una vez que se abre el canal humanitario como debe abrirse y que se dé el cese de la usurpación, tienen que entrar muchos más insumos para luego, a través del Plan País, que también lo estamos estructurando acá en Chile, lo vamos a presentar el 24 de mayo, de cuál es nuestro planteamiento para levantar la economía en Venezuela y reactivar la producción nacional. Venezuela era un país que hoy en día no tiene luz y nosotros le dábamos luz eléctrica al norte de Colombia. Entonces nosotros tenemos que reactivar toda la industria nacional, bien sea de los servicios como de los alimentos y las medicinas. Queremos que los laboratorios vuelvan a producir en Venezuela para darle tratamientos médicos y medicina a toda la población venezolana. Queremos que vayan inversiones privadas, queremos que se reactiven los productores nacionales. Todo lo que es agroisleña, por ejemplo, que producían hasta las semillas, los fertilizantes, la agricultura, la ganadería. Venezuela no tiene necesidad de estar en el país, en la situación en la que está. Es un país riquísimo y es un país
que en el pasado demostró ser una potencia y vamos a ser incluso mejor que el país que estaba en el 99. Incluso la producción de petróleo ha ido decayendo. Decayendo muchísimo. Venezuela hoy en día no está produciendo ni siquiera 700.000 barriles de petróleo, teniendo las reservas de petróleo más grandes comprobadas a nivel internacional. Claro, menos de 10 veces lo que produce Estados Unidos. Pero además queremos volver a ser un país grande, pero no solamente a través de solamente la renta petrolera. Queremos diversificar nuestra renta y estamos seguros que a través del Plan País lo vamos a lograr. Guarequera, muchas gracias por habernos acompañado en Emol TV. Queda un largo desafío por delante. Mucho desafío. Los dejamos invitados a que se mantenga junto a nosotros todo el día en emol.com.